De la mano de Block Capital, presentamos Hacer que Pase, un podcast con los que no se quedaron con la idea. Conducen Luciano Kuhn, Lucas Canteros y Martín Comiso. En este episodio comparte la mesa con nosotros Ramiro Pachecoy. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hacer que Pase. Hoy nos acompaña un invitado que se desenvuelve en la industria de real estate. Primero que nada, buenas tardes, Ramiro, y gracias por estar acá presentes con nosotros. Se aprecia un montón. No, gracias a ustedes, los felicito por la iniciativa de este programa, podcast, como se llame, así que buenísimo que lo hagan. Gracias, Rami. Gracias. Muchas gracias. Al inicio preguntarte, comentar al público en realidad un poco de quién sos, qué hiciste en tus inicios y cómo te formaste para estar hoy donde estás. Bueno, yo soy Ramiro Pachecoy, estudié abogacía, después de recibirme ejercí un año aproximadamente y después empecé a hacer una maestría, hice una maestría en Buenos Aires de Derecho Empresario. Y ahí empezó un link con el real estate porque aprendí fideicomisos, que era una figura que en ese momento en la Argentina era bastante nueva y acá en nuestra región estaba muy poco utilizada, entonces a mí me interesó la figura y profundicé de manera bastante autodidacta también sobre ese tema en particular. Y como era una herramienta muy funcional al real estate, muy funcional a los desarrollos inmobiliarios, ese fue el link que tuvimos con el mundo inmobiliario. O sea, básicamente empezamos a ser fiduciarios de fideicomisos y asesorar también a empresas y a personas vinculadas a los fideicomisos inmobiliarios. Más como abogado, ¿no, Rami? Ahí al inicio era como... Sí, como abogado, pero en realidad también como fiduciarios. Okay. Ser fiduciario es muy importante, o sea, es la figura, no quiero decir central, pero es una figura protagónica, es quien administra los fideicomisos. Entonces nos metimos de lleno ahí. Y ahí lo interesante es que empezamos a descubrir que los clientes también necesitaban otros procesos, o sea, no solo la administración fiduciaria de un fideicomiso, sino también marketing inmobiliario, de toda comercialización de manera directa. Así que la verdad es que fue ese el nexo que tuvimos con el sector inmobiliario. ¿Y Rami, siempre te desempeñaste en el ámbito privado o fueron tus inicios también en el ámbito del sector público? No, nosotros, digamos, como desarrolladora inmobiliaria, solamente trabajamos para el sector privado. Claro. Después, yo sí tuve una experiencia profesional en el sector público. Trabajé en Fiduciaria del Norte y en Fiduciaria del Norte fui responsable de fideicomisos financieros con oferta pública, que de hecho creo que fue la primera vez que en la provincia se emitió un fideicomiso financiero con oferta pública. Claro, histórico. Que fue el fideicomiso de infraestructura eléctrica, que ahora creo que ya tiene varias series de emisión. Y bueno, también participé de la calificación como fiduciario financiero de Fiduciaria del Norte, muy bueno. Entre otros. Así que sí, esa fue una gran experiencia profesional, porque ahí sí es como que tuve la posibilidad de participar de lleno en el mercado de capitales, que era una experiencia que de hecho, bueno, ustedes lo hacen, pero es muy difícil desde acá y desde el rol por ahí de abogado trabajar para el mercado de capitales, y eso fue muy interesante porque, bueno, me permitió conocer a los principales actores del mercado, Comisión Nacional de Valores, consultoras, estudios jurídicos, así que la verdad que fue una experiencia muy interesante. ¿Y considerás que la profesión de abogado te ayudó en cierta forma para la hora de realizar negocios? Sí, totalmente sí. A mí, de hecho, yo no ejercí el litigio, pero ejerzo un poco la profesión, hago contratos. Y sí, sin duda, creo que es una profesión que está muy buena si después terminás dedicándote a los negocios o a ser emprendedor, digamos. Rami, ¿y de un inicio, cuando eras más chico, ya sabía que querías ser abogado o fue como tipo ir viendo? Bueno, toda mi familia son todos abogados, sí. Así que... pero igual debo reconocer que nunca tuve ningún tipo de presión. Y mucho menos que presión de incidencia que te digan, mirá, fue una elección totalmente
propia y no me arrepiento para nada. Insisto, yo creo que es muy bueno ser abogado si después tenés la posibilidad de dedicarte a ser empresario, negocios, digamos. ¿Y sentís también que fue una motivación el caso de éxito de tu padre, por ejemplo, con crecer con todos, junto a Mirta y demás? Sí, yo en realidad creo que, o sea, yo crecí en un entorno muy emprendedor y siempre eso fue un factor de motivación. O sea, para mí eso es muy importante. O sea, yo crecí en un entorno muy emprendedor. Entonces, esa fue la verdadera escuela o la verdadera universidad, digamos, la energía por ahí familiar de ir para adelante, trabajar, me inculcaron mucho eso. Así que, más allá de lo que estudié, que obviamente ayuda, creo que la actitud emprendedora un poco la mamé ahí, digamos. Claro. Rami, y entonces terminaste la facu, te pusiste un añito ahí que ejerciste, qué sé yo, hiciste el posgrado, la maestría, y ahí entraste a fiduciaria, ¿no? Así fue cronológicamente. Fue después de eso, fue unos años después. Yo terminé la maestría, volví, me puse a trabajar acá y después de un tiempo sí empecé a trabajar en fiduciaria. Y ahí sí. conociste todo el mundo, básicamente. Y ahí trabajé unos 4 años, no me acuerdo bien, pero creo que sí que fueron 4 años y conocí todo el mundo del mercado de capitales. Mi rol era ser responsable de los fideicomisos, por ahí quizás más complejos desde el punto de vista de la estructuración legal. Y bueno, trabajé eso, lideré algunos fideicomisos y después de eso me desvinculé. ¿Y en qué momento conociste a tu socio? Bueno, con mis socios somos amigos Bien. de toda la vida. Y mi socio tiene una expertise muy fuerte en impuestos. Santiago Moro, Santi, amigo y socio. Somos socios ya hace 18 años, 19 creo. Qué lindo. Entonces, eso también fue muy importante para ser fiduciarios de los edificios, porque él venía con una formación muy, muy potente en todo lo que sea materia fiscal, impositiva, y yo venía con cierta fortaleza desde el lado legal. Entonces entre los dos nos complementamos bastante bien, digamos, para brindar ese servicio. Y bueno, y así fue que empezamos. Y Brique como empresa surge ahí, en ese momento, ¿no? Bueno, la historia de Brique es interesante. Primero estuvimos a punto, la primera idea fue exportar palmeras. Sí, porque hay un gran exportador de palmeras, no sé si todavía sigue, que está en Formosa, que exporta palmeras a Dubái. Mirá. Wow. Impresionante. Estuve en el vivero porque esa fue nuestra primera idea emprendedora. Después no prosperó. Después la segunda fue producir madera para hacer pisos. Mira. Y después terminamos en una actividad más tradicional que era la construcción. Pero la idea era hacer primero la idea empezó en que nos convirtamos en una empresa constructora. Ajá. Y con el tiempo nos dimos cuenta que lo que somos es desarrolladores inmobiliarios, que no es lo mismo. ¿Y qué es un desarrollador, Rami? Exacto. ¿Cuál es la Bueno, diferencia? esa es una gran Principal pregunta. Está buena. El otro día estuve pensando en eso. Para mí la principal diferencia que hay entre un desarrollador inmobiliario y una constructora es que el desarrollador inmobiliario es el responsable de conseguir el financiamiento para llevar adelante un edificio. O sea, ¿cómo funciona? Un desarrollador consigue la tierra o la compra o se la aporta en algún proyecto, desarrolla el anteproyecto o el proyecto de arquitectura, contrata a una empresa constructora y la empresa constructora ejecuta la obra. Muchas veces, por supuesto, se confunden los roles. Pero nosotros con el tiempo descubrimos que nuestro fuerte es ser desarrolladores inmobiliarios, no constructores necesariamente. O sea, cada uno con su expertise. Claro. Es muy común que en el rubro se confundan los roles. De hecho, nosotros construimos muchos edificios. Por ejemplo, donde estamos, Urban Oficinas. Vale aclarar que estamos en ahí. una hora. Lo construimos nosotros, pero la verdad es que hay empresas constructoras que son mucho más eficientes. Y bueno, entonces lo que más conviene siempre es ir al que mejor hace las cosas. Entonces, hoy en día nosotros no queremos construir más y queremos seguir desarrollando mucho más. Así que bueno, eso es un poco la historia. ¿Cuáles fueron las principales distintivas que tenían a la hora de, bueno, empezamos a desarrollar
qué tipo de desarrollo hacemos, o sea, cómo se querían identificar ustedes en los primeros pasos con Brick. Nosotros, como toda empresa, empezamos haciendo lo que pudimos hacer en ese momento, pero siempre tuvimos como una identidad bastante marcada en que los desarrollos nuestros tengan una propuesta de valor. O sea, que se note que tiene un diferencial, nada del otro mundo, pero algún diferencial respecto de cualquier otra obra o cualquier otro edificio, digamos. Esa fue nuestra intención. No digo que lo hayamos cumplido siempre, pero en algunos proyectos sí, claramente creemos que cumplimos con que tengan algún diferencial, digamos. Bueno, en la actualidad estas oficinas son una de las mejores de la ciudad. En el caso de las oficinas, la verdad es que es muy interesante porque nosotros siempre tuvimos una visión de que es una carencia del mercado, no solo en Resistencia, Chaco, sino en todo el Nordeste no hay oficinas. Curiosamente, las empresas se acostumbraron a trabajar en lugares que están adaptados como oficinas, pero que no son edificios de oficinas. Ahora van a empezar a ver o están habiendo algunas. Nosotros desarrollamos 3 edificios acá: Urban Oficinas, Urban Parking y UM 609, que queda en calle Güemes al 609. Y es como que, bueno, es un nicho de mercado que estaba bastante desabastecido de oferta de parte de desarrolladores. Y la verdad es que es muy interesante porque uno a un edificio de oficinas puede adaptarlo bien, pensarlo desde cero para lo que las empresas hoy o emprendedores o profesionales necesitan, dotarlos de propuestas de valor. Por ejemplo, en este edificio donde estamos pusimos el Bar Eleven en la terraza, que hace a la propuesta de valor del edificio, que eso es algo que se puede hacer solamente en edificios comerciales, no en edificios residenciales. Bueno, después hicimos el hall de doble altura, donde entraba un local comercial, pero no quisimos hacer un local comercial para que el hall esté más jerarquizado, porque la persona que alquila o compra una oficina ya tiene dónde trabajar antes de hacerlo, y si el lugar a donde está yendo no le propone algo superior a donde estaba, no tiene mucho sentido, digamos. Entonces por ahí va un poco la cuestión, digamos. Perdóname, no vas vos. Bueno, no, una consulta por ahí que me resulta me resulta intrigante es, si bien tu formación está en la parte legal, de abogacía, ¿cómo hacen al momento de tener en cuenta para contratar un arquitecto, para darle forma a todo esto que mencionás, que está buenísimo? Y otra consulta ligada a esa es si al momento de contratar, por ahí en qué hacen foco ustedes, y en la educación, en el perfil, en qué hacen foco básicamente en el perfil de esa persona. Bueno, también, con el tiempo fuimos aprendiendo un montón de cosas. Yo creo que uno de los beneficios que tiene haber sido desarrolladores sin ser arquitectos es que justamente te permite no casarte con ningún estudio de arquitectura, sino ir viendo qué perfil de estudio o de arquitecto o arquitecta, qué profesional es acorde a cada proyecto en particular. Y nosotros básicamente lo que elegimos son perfiles según proyectos, digamos. En arquitectura también hay especialidades, hay arquitectos que tienen más foco en el diseño, otros arquitectos que tienen mucha experiencia constructiva, otros arquitectos que por ahí son muy buenos en todo lo que sea gestión administrativa, aprobación de planos, etc. Todo un mundo. Pero hoy en día lo que nosotros priorizamos mucho a la hora de elegir un estudio de arquitectura es el diseño, porque en definitiva lo que queda es el producto, y si el producto está bien diseñado marca la diferencia, y si no está bien diseñado quizás no. Entonces estamos yendo por ahí. Che, Rami, y perdón que te saque el real estate, pero ¿qué se siente primero que tu emprendimiento, tu negocio esté sentado Maradona? Esa es otra. Ahí fue otra joyita. Claro. Ahí nos fuimos a otra empresa. Claro, bueno, eso fue, la verdad que fue emocionante. Para Rami, contá esa empresa. Contá un poquito. Bueno, el tema es Smartbench. Smartbench es un emprendimiento que hace muchos años estamos llevando adelante. Si bien no tuvo mucha digamos, no creció mucho todavía como emprendimiento, todavía está ahí y la fe está intacta, la fe y el trabajo, digamos. Sí. Pero bueno, básicamente Smartbench es una pequeñísima startup que consiste en el desarrollo de bancos deportivos inteligentes.
Nosotros logramos la patente de este producto en varios países, incluyendo España, que es un mercado muy fuerte, Argentina y Brasil. Después, con el tiempo, implementamos en Newell's Old Boys de Rosario. Mirá. Sí. Bueno, explico muy brevemente. Los bancos tienen pantallas LED integradas, tienen cámaras. La idea surgió viendo un partido de Barcelona contra un equipo de menor jerarquía de España, Getafe o algo así, no me acuerdo. Y Barcelona jugaba de visitante, y justo Messi estuvo sentado unos minutos en el banco de suplentes y lo filmaron, y bueno, el banco era básicamente chapa con lona, no tenía ningún tipo de propuesta de nada. Y Messi ya era un activo que valía cientos de millones de euros. Sí. Entonces ahí es como que había algo inconsistente y surgió esta idea. Y a partir de ahí la empezamos a desarrollar y bueno, y logramos implementarlo, que no es un tema menor. En mi opinión no tuvo mucha trascendencia porque el club donde lo implementamos tampoco le dio mucha bola a difundirlo y a usarlo como una herramienta comercial. Básicamente es un emprendimiento que consiste en otorgarle a clubes o a marcas una herramienta de marketing, claro, que es bastante potente. Y bueno, y tuvimos la experiencia de implementarlo, que fue una súper experiencia, claro, porque tuvimos 2 millones de problemas. ¿Como cuál, por ejemplo? La implementación, por ejemplo, era un partido de Copa Sudamericana. Y nosotros teníamos un plazo para terminar de instalar los bancos de 10 días y llovió a cántaros los 10 días en Rosario. Entonces estuvimos trabajando bajo la lluvia, la verdad. Pero bueno, todo la verdad que inolvidable. Después tuvimos reuniones para, hasta hace poco, el año pasado, con clubes muy importantes de Argentina, contactos en Europa. La verdad que es un emprendimiento que en algún momento... yo sigo teniendo la convicción de que va a salir porque la tecnología está abarcando cada vez más cosas. Sí. Se nota en los estadios, en todos los... Y bueno, y ese es un espacio muy estratégico que todavía no tiene tecnología digital, por así decirlo. Entonces creo que en algún momento va a prosperar. De hecho, en el Mundial de Qatar, los bancos tuvieron pantallas LED colocadas, pero solamente transmitían las banderas de los equipos que estaban en el banco. Eso, por supuesto, está en el respaldo de la pantalla LED, ¿no? Las pantallas están en el respaldo, en el frente, en el frente arriba y abajo, pero la propuesta de SmartBench es que vos a través de la pantalla puedas... Es como un hub de contenidos, que vos a través de la pantalla puedas transmitir, no sé, Twitter, Twitch, TikTok, interactuar con la gente, que la gente vote, interactúe a través de una app o sin una app, vincular contenidos de otras pantallas. Por supuesto que dentro del banco nosotros también podemos hacer streaming y transmitir todo lo que pasa ahí en vivo, si el club lo quiere, si el club no lo quiere, no. Está bueno. Las cámaras ahora pueden tener inteligencia artificial, entonces pueden traquear cosas. Pueden brindar información también para el cuerpo técnico. Está bueno. Muy bueno. En el pádel seguiré viendo que lo más importante o lo más lindo, no sé, para mí espectador, es ver la parte en que hablan. Y sí, salen, hablan y imponen la estrategia. Claro, y aparte, a mí lo que me gusta de ese contenido es que es un contenido indisimulable. O sea, hay mucha pasión ahí en el festejo de un gol, en un enojo, por ejemplo, en pádel, cuando se pelean ahí entre las parejas o hablan con el técnico. Pero bueno, no sé, es un emprendimiento que la realidad también es que hay que dedicarle mucho tiempo a estas cosas para que prosperen, y por ahí nosotros en este momento no le estamos dedicando todo el tiempo que merece porque estamos muy ocupados también con otras cosas, pero las esperanzas están ahí. No esperanzas, sino el trabajo está, o sea, no es un proyecto que esté abandonado, digamos. De hecho, tenemos la idea de ir a China a investigar de qué manera podemos reducir costos, ver cómo mejorar la tecnología, entre otras cuestiones. Te cuento que Block Capital es la única entidad del mercado que podés descontar tus e-checks de forma simple, rápida y sin vueltas. Olvídate de trámites engorrosos. Agiliza tus finanzas y mejora tus flujos. Bueno, y uno de los hitos
simbólicos o no tan simbólicos, sin dudas emocionales, más importante que nos pasó en este emprendimiento fue que un día Maradona estuvo sentado en Smartbench. Mirá. O sea, él era técnico de Gimnasia de Esgrima de La Plata y se sentó en el banco, estuvo ahí, así que la verdad que fue un momento muy conmovedor, digamos, porque de que se te ocurra una idea que algún día esté sentado Maradona ahí, no sé, fue Un montón. Estuvo bueno. Histórico. Piel de gallina, digamos. Buenísimo. Sí. Y ahora, volviendo al real estate, como vos dijiste, el desarrollador es un poco el que orquesta toda la banda. ¿Cómo fue el primer desarrollo ese que hicieron y alguna anécdota que vos digas se nos está yendo de las manos o estresado? Me imagino que no habrá podido dormir probablemente. Y sí, no. El primer desarrollo nuestro en realidad fue un fideicomiso donde un colegio profesional acá de la provincia el colegio profesional hizo una especie de concurso de proveedores para ser fiduciarios, para ser constructores y para ser proyectistas del edificio, y nos contrató a nosotros para todo lo que tenía que ver con el fideicomiso, y también con el tiempo fuimos abarcando otros procesos como marketing inmobiliario, que fue el edificio Los Robles, que queda en Entre Ríos y Ábalos. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy buena, porque también trabajamos muy bien con la empresa constructora, que fue muy profesional, emprendimientos constructivos, del amigo Elo Rolón, ingeniero Rolón, y también del señor Vargas. Nosotros nos encargamos de el fideicomiso, del marketing inmobiliario y de la fiscalización de la obra, que consiste en ir controlando que la empresa constructora ejecute en tiempo y forma digamos, la evolución de la obra. Y la verdad es que salió muy bien. Actualmente el edificio ya tiene títulos, escritura, todo. Bien. Así que sí, ese fue nuestro primer emprendimiento real, digamos. Claro. Después empezamos nosotros a construir. Construimos el edificio UM 609, que fue el primero que hicimos de oficinas. A nosotros nos pasó de que fuimos desarrolladores 100% de algunos edificios, después co-desarrolladores con otros colegas, y en otros simplemente fuimos fiduciarios. Claro. O sea, fuimos teniendo distintos perfiles de clientes, digamos. Y siguiendo en línea con lo que venimos, hace poco tomaron la decisión de cruzarse a Paraguay. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Y segundo, ¿qué están haciendo ahí? Bien. Claro. ¿Por qué? Porque primero que Asunción es un mercado súper interesante, muy competitivo, pero un mercado muy interesante, muy atractivo. Es un mercado joven en real estate en altura, o sea, ellos tienen unos 12, 13 años de antigüedad en lo que sea el mercado inmobiliario en altura. Muy poco. Entonces es un mercado que está en plena efervescencia, en plena evolución. Y bueno, básicamente un amigo nos presentó a otro amigo que actualmente ya es un amigo, y nos pusimos a trabajar juntos y tuvimos la posibilidad de armar la empresa, la sede allá, y ahora estamos emprendiendo Eje Residence, que es un edificio que nos gusta mucho, la verdad, cómo quedó como diseño de producto, que está muy bien ubicado frente al Hotel Splendor, en avenida Aviadores del Chaco, que es la principal del país, y Molas López. Actualmente está en construcción, así que todo ese proceso desde que nos juntamos por primera vez con Alan, que él es quien dirige la operación de Brick en Paraguay, hasta que empezó la obra fue un proceso de unos 2 años y medio aproximadamente. Así que bueno, ese fue un poco la historia. ¿Por qué? Porque nos interesó como mercado, es un mercado muy interesante, obviamente una experiencia súper enriquecedora empezar a trabajar en otro país con tanta competencia. Sí. Pero bueno, la verdad es que todo muy dinámico, allá hay mercado, hay sobre Asunción. Se está hablando mucho también de que hay varios mitos alrededor, pero la realidad es que cuando uno se mete de lleno en el mercado, es un mercado muy interesante que todavía tiene mucho futuro. Perdón, tengo una respecto a eso, disculpe. ¿Cuál es mito, Rami, por ejemplo? Mito, por ejemplo, que hay sobreoferta.
Puede ser que haya alguna sobreoferta, pero depende de qué estamos hablando. O sea, lo que pasó en Asunción es que como toda cosa que crece se hizo más sofisticada, entonces ya no se puede decir yo invierto en Asunción. La pregunta es dónde, en qué manzana, en qué cuadra, con qué perfil de edificio, con qué desarrollador. Salvando las distancias enormes, es como que uno diga yo invertí en Buenos Aires y me fui mal, o me fue mal, o me fue bien. Es muy amplio. Estamos salvando la distancia, claro, Sí. eso no es lo mismo obviamente Asunción que Buenos Aires, pero Asunción ya es un mercado que creció mucho, entonces a la hora de por ahí opinar sobre el mercado hay que hilar fino, hay que hilar fino respecto de dónde uno invirtió, en qué tipo de producto. Por ejemplo, nosotros somos bastante reacios a desarrollar microdepartamentos. Los microdepartamentos son departamentos muy chiquitos, departamentos de unos 30 metros, 35 metros, 40 metros, Claro. donde ya se puede hacer un departamento, un dormitorio. ¿Por qué? Porque el asunceno viene de vivir en dúplex o en casas y no está instalada la costumbre de vivir en edificios en altura todavía. Entonces, ir de una casa o un dúplex bastante amplio a un departamento muy chico es, digamos, complejo. O sea, nosotros no somos muy optimistas de que el mercado va a tomar esa. Y de eso sí hay mucha oferta. En nuestro caso, Eje plantea unidades bien amplias. ¿Qué pasa? Las unidades amplias son más difíciles de vender porque son más metros cuadrados, pero cuando el producto está terminado, el producto se convierte, o el edificio se convierte en un producto elegible. Es decir, el mercado lo acepta, lo toma, lo alquila, lo compra o lo que sea. La diferencia entre invertir en plazo fijo y LECAPs es que con las LECAPs podemos tener mejores rendimientos y poner esos instrumentos en garantía para poder financiarte a tasas sumamente competitivas. Desde Block Capital te guiamos y cuidamos tus finanzas. Rami, y en tiempo de construcción, es decir, para el inversor que quiere invertir en Argentina y en Paraguay, ¿cuánto está demorando hoy en día para terminar una obra? Mirá, todo depende del financiamiento. Claro. Si la obra está financiada, en el caso de Eje es una obra que tiene 36 meses por contrato. Si la obra está encaminada financieramente, el tiempo no debería ser un problema. Lo que pasa es que a veces en Argentina o también en Paraguay, depende del caso concreto, se emprenden edificios sin que estén encaminados financieramente o con un porcentaje más bajo que el deseado a la hora de decidir empiezo a construir esto, y entonces después si te financiaste con ventas y no aparecen las ventas, se demora la obra. Rami, ahí sería, se lanza el pozo, para los que están oyendo, se lanza el pozo, se levanta como capital para financiar el proyecto, y lo que vos decís es que a veces se empieza a construir quizás con una venta, con muy poca venta. Correcto. Del proyecto, ¿no? Exacto, sí. Y ahí es donde viene también, hay que decirlo, la responsabilidad del desarrollador, porque Eso, claro. El que toma la decisión de decir yo empiezo a construir esto es el desarrollador. Claro. Entonces ahí vos podés ser un kamikaze o podés ser medianamente responsable o ser demasiado conservador, depende del perfil de cada uno, pero es una decisión clave el timing de decir, bueno, yo tengo un nivel de financiamiento X como para que esto sea razonable, que empiece a ser construido. Y en eso, ¿ves importancia o vos decís que va a cambiar el mercado la aparición de estos créditos hipotecarios que, si bien quizás todavía en tasas no son sumamente atractivos, pero están apareciendo? Por ejemplo, en Buenos Aires hubo 1 millón de créditos hipotecarios en el mes de marzo y acá se otorgaron 3 meses de marzo más o menos. Sí, bueno, tema créditos hipotecarios, todo un tema. Primero un poco de contexto, o sea, hoy en día el contexto es que básicamente desapareció o se minimizó muchísimo la obra pública. Claro. Entonces la herramienta que el gobierno nacional pone a disposición del mercado inmobiliario es el crédito, lo cual para mí es positivo porque no deja de ser normal. O sea, si uno ve mercados más evolucionados de países más ordenados económicamente, la herramienta que funciona es el crédito. Totalmente. Entonces lo que está promoviendo este gobierno en ese sentido es lo que funciona en otros mercados. Exacto. Entonces en ese sentido yo personalmente lo veo como algo positivo. Sí. Pero
el hecho de que se haya minimizado mucho la obra pública impacta fuerte en el sector de la construcción. Porque ahora no hay obra pública y tampoco hay obra privada, o poca obra privada, mejor dicho, por diversos motivos. Pero ahí, en particular, en Resistencia tenemos un problema grave, que es que hace muchos años, esto no es una opinión de contexto político actual, sino que atravesó las últimas intendencias, es demasiado complicado obtener finales de obra de los edificios. Claro. ¿Y eso por qué ese significa, motivo, Rami? ¿Qué significa eso? El final de obra es un acto administrativo, un certificado que te otorga la municipalidad, donde te dice esta obra está correcta, y con ese certificado de final de obra vos podés empezar los trámites de escrituración del edificio. Muy importante. Clave. Clave. Entonces nos pasa como desarrolladores, no somos los únicos, sino que a muchos desarrolladores les pasa que hay cientos de departamentos o varios edificios de la ciudad, yo me animo a decir hasta el 80%, la gran mayoría de los edificios, mayoría de los edificios construidos en los últimos 15 años no tienen títulos. ¿En los últimos 15 años? 15. Sí, no tengo una estadística. No, pero ¿y eso qué hace? ¿Que uno no puede hipotecar ese inmueble? Exactamente, ese es el problema. El problema en particular es que hay varios... O sea, el destino típico de un tomador de un crédito hipotecario es comprarse un departamento. Totalmente. Claro. Entonces, hay cientos de departamentos que no tienen la posibilidad de ser hipotecados con hipotecas tradicionales. Claro. Porque no tienen título. Entonces es un problema que afecta puntualmente a Resistencia, no a Corrientes, no a Misiones. Claro. Entonces, a través de CEDUNEA, que es la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios del NEA, que preside Alejandra Amaro y cuyo vicepresidente es Santi Moro, mi socio, estamos promoviendo un proyecto de ley de emergencia para que nos den una mano básicamente al sector y que tanto el otorgamiento de, tanto la gestión de títulos de propiedad de los departamentos como la aprobación de nuevos proyectos se dé de manera más dinámica. Porque si no, el capital fluye hacia otro lugar. Eso ustedes lo saben mejor que nadie, se dedican a las finanzas. Porque, por ejemplo, ahora el gobierno nacional está promoviendo este sistema de reconstrucción de los ahorros de los argentinos, una especie de blanqueo nuevo. Exacto. Si vos hoy en día tenés un cliente que te dice yo quiero invertir en un proyecto nuevo y vos tomás ese cliente y después tenés un año de aprobación de un proyecto nuevo, ese cliente se te fue. Entonces no hay ni una chance de que eso sea exitoso. Entonces son cuestiones que nosotros realmente pretendemos que las autoridades provinciales, municipales la vean, porque si no, esos flujos de capital van a ir a otros lugares. Es así de simple. Y la herramienta del crédito que por ahí se viene potenciando tampoco tiene. Y nos quedamos sin herramienta de crédito y eso genera un impacto muy fuerte en el nivel de actividad. Independientemente de eso, el costo de construcción, que este es otro problema actual. Eso te iba a preguntar, ¿cómo vos lo ves al costo de construcción? ¿Lo siguen de cerca? ¿Lo comparan con este país que están embarcando, Asunción? Sí, el costo de construcción en Paraguay es más bajo. ¿Ah, sí? Bastante más bajo, sí. Acá el costo de construcción en el último año y medio subió mucho, sobre todo la mano de obra, pero bueno, eso claramente genera que sea menos también el volumen de emprendimientos que se están promoviendo, pero en particular a nuestra zona o a nuestro mercado local impacta aún más porque nosotros podemos tener costos de construcción similares a los de Buenos Aires, el costo de construcción me refiero, pero el techo de precios es absolutamente distinto. O sea, vos en Buenos Aires puedes vender a $3.500, $4.000, depende de la zona, por supuesto, pero acá ese precio no existe, es muy difícil. ¿Y el costo es prácticamente el mismo? Y el costo es parecido, entonces, claro. Tus márgenes son mucho... Hay dos variables diferentes. Una es el techo de precio y otra el precio del terreno, obviamente. O sea, los terrenos son mucho más caros. Acá no tanto. Pero el costo de la construcción es el mismo. Rami, obviamente depende de la calidad que cada edificio, pero estamos hablando en términos generales. Totalmente. ¿Por qué puede darse ese fenómeno que decís? ¿Puede ser por oferta y demanda que allá salga mucho más caro un terreno que acá? Y sin embargo están los costos de construcción medios paralelos. Sí, es por oferta y demanda, sin duda. Sí, es por localización.
A ver, Buenos Aires es un mercado gigante, no es lo mismo el precio de un terreno en Puerto Madero, Claro. ni el precio de un departamento en Puerto Madero, que en La Boca, o Claro. que en San Telmo, o que en Saavedra. Acá no existe quizá esa disparidad de precios tan marcada por zona y zona. Claro. Claro. Hay algún grado de disparidad, pero no tanta, quizás no cambia tanto, pero sí impacta mucho el costo vigente que tiene el metro cuadrado. Claro. ¿Cuánto estaría más o menos acá el metro cuadrado comparado con Asunción? Y Chaco. el costo del metro cuadrado hoy en día no lo tengo al día a día, pero puede llegar a, depende de las calidades, puede llegar a rondar los $1.500, Ah, bien. un poco menos, $1.300 el costo. Después hay que agregarle a eso el terreno, los impuestos, el margen, etcétera. ¿Puede ser que el costo sea 1.000 el promedio o es erróneo? Puede ser que sea, pero la verdad es que con las calidades que nosotros trabajamos, el costo está Claro. un poquito más Es- arriba de 1.000. Claro. Bien, 1.300 puede llegar a estar. Depende siempre de la calidad y el perfil que tenga cada proyecto. Exacto. Pero ahí una vez más volvemos al crédito. El tema es que si vos tenés ese costo o un precio, suponte que hoy en día el valor desde el pozo del metro cuadrado en resistencia en un edificio lindo sea $2.500, un poco menos, por suponte de 2.400, 2.500. Si vos tenés la posibilidad de financiar eso en el plazo, es un escenario. En cambio, si vos tenés a través de créditos, me refiero. Claro. Sí, sí. En cambio, si la única herramienta que tenés es financiarlo desde el pozo y atado al plazo de construcción, ese crédito es mucho más corto. Totalmente. Entonces ahí los desembolsos son mucho más altos y te achica el mercado. Ahora, por suerte, surgieron las hipotecas que se están reglamentando ahora o se acaban de reglamentar, las hipotecas divisibles, Divisibles. Claro. que eso como herramienta también está muy bueno, ojalá que funcione. Porque es justamente una herramienta pensada para los proyectos que están en construcción, no necesariamente terminados. Buenísimo. O sea, te viene como anillo al dedo, digamos. Sí, bien, buenísimo. Sí. ¿Y qué debería cambiar para que el costo de producción, por ejemplo, sea menor, por ejemplo? Porque, a ver, no está viendo tanta obra pública y a ver, Corralón, La Arenera, La Piedra en Jofre, etcétera, tiene que largar oferta para vender porque tiene para vender. Claro, el tema es que lo que se encareció mucho es la mano de obra. O sea, los materiales no necesariamente subieron mucho. Siempre en construcción hay ítems que están dolarizados, otros que no, pero el componente que más el ítem del costo que más subió en el último tiempo es la mano de obra. Si no me equivoco, cerca de un 65 o 70% dentro de los ítems de costo está compuesto en este momento por la mano de obra subió cerca de un 65-70% en los últimos 2 años y dentro del paquete de ítems de costos representa hoy en día más del 50%, un poquito Claro. más. Tiene mucha mucho. ponderación. Claro, entonces vos podés conseguir materiales quizás más baratos, pero tenés un peso muy fuerte de mano de obra y eso fue lo que encareció el costo. digamos. Rama, y sabemos también, además de toda tu actividad como empresario, también estás en la empresa familiar. ¿Nos querés contar un poquito? Les cuento. Bueno, Crecer con Todos, la verdad que es una creación de Jorge Pachecoy, mi padre, y Mirta Montes. Ellos son socios hace más de 30 años, es una empresa que ellos fundaron, una institución que se dedica a la discapacidad y que con el tiempo ya tiene más de 30 años, se consolidó como un grupo de instituciones que tiene presencia en Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Chaco y ahí sí, en esas provincias. Y bueno, la verdad es que es una actividad muy noble, es una actividad institucional que tiene un impacto social altísimo. Sí. Yo ahí formo parte de una empresa familiar, vivo la empresa familiar el día a día de cerca. La verdad que eso es una experiencia única también, muy interesante. Crecer con Todos es la única institución del país que tiene la norma ISO certificada en todas las prestaciones. Mirá. Wow. Es una empresa que una institución que está en un proceso de profesionalización bastante permanente. Así que bueno, en eso estamos. Yo ahí, la verdad que admiro mucho lo que hicieron Mirta y Jorge. Ellos son los que la fundaron, los que llegaron a donde llegaron a través de la institución.
Y bueno, nada, y ahí colaboro un poco desde la administración, también desde algunos procesos de calidad, el marketing, informatización. Qué lindo. Y Rama, en toda esta trayectoria que fuiste teniendo en la empresa familiar, naciste con emprendimiento alrededor tuyo. ¿Cuál considerás que son los puntos que tiene que tener un buen empresario, un buen emprendedor para hoy, que podrías decir a la gente, para mí esto es clave? Yo creo que si tenés el fuego emprendedor interno, a la corta o a la larga, resulta, o sea, aparecen los resultados. Y para mí eso es bastante innato, digamos. O sea, también influye mucho en qué contexto creciste, las oportunidades que tuviste, por supuesto. Pero para mí la actitud es clave. O sea, sobran los ejemplos de emprendedores que de la nada llegaron a casos de éxitos enormes, digamos, de empresas enormes fundadas por personas que por ahí lo único lo más importante que tuvieron en el momento fundacional fue las ganas. Así que yo diría que el primer factor es tener ganas, y te tiene que gustar más allá de los resultados, me parece. Te tiene que gustar como actividad. Más allá de que vayas cumpliendo, ¿no?, ciertos objetivos, ¿no?, pero te tiene que gustar la actividad de dedicarte a emprender y a hacer cosas, digamos. Creo que eso. Obviamente también la formación, clave las personas con quien te rodeas. No es fácil tener buenos socios. Yo creo que esos son un poco los componentes. Es muy común que al momento de tomar una decisión de inversión sientas miedo. Quizás pensás poder perderlo todo. Desde Low Capital lo entendemos, y es por eso que antes de presentarte algo realizamos un test de inversor, donde entendemos si sos conservador, moderado o quizás un poco más agresivo. La atención siempre es personalizada, porque cada empresa es única. Ramiro, y bueno, nada, sabemos que estás todo el día a 2000 por hora con miles de proyectos, estás con las empresas, pero en el día a día, ¿qué haces? ¿Cuál es tu actividad recreativa? ¿Qué te gusta? Más allá de que te apasionan los negocios, ¿qué te gusta hacer en tu día a día? Bueno, yo como dicen por ahí los americanos, intento tener un work-life balance adecuado. A veces me paso de un lado, del lado laboral me paso un poco, pero la verdad es que de verdad pienso en eso. Para mí no está bueno tampoco ser workaholic y que tu vida sea estrictamente lo laboral todo el tiempo. Y yo creo que tengo una vida balanceada y no me quejo en absoluto de mi calidad de vida, al contrario, la disfruto. ¿Y qué hago? Bueno, voy al gimnasio, me junto con amigos, disfruto mucho de compartir con mi familia. Cuando puedo viajar, viajo. Juego al pádel con el amigo Lucas. La verdad es que a mí me pasó esto con el pádel. Yo jugué antes cuando era más joven, después volví y Lucas tuvo el gesto de invitarnos a jugar de nuevo con ellos, que juegan muy bien. Entonces, la verdad es que ahí mejoramos muchísimo de nuevo, así que ahora estamos haciendo el intento de volver Tenés el rulito. El rulito y por a 3. esos niveles. Pero bueno, eso hago. Está Actividad bueno. normal, pero para mí lo interesante de eso es que no hay que pasarse ni de un lado ni del otro. Eso intento yo, Sí. hablo por mí, Claro. obviamente. Pero a veces el estrés No, el te estrés. llega, y ¿qué haces ahí para manejarlo? Y yo para el estrés hago terapia hace muchos años. ¿Lo recomendás? Sí, lo recomiendo. Yo creo que para cualquier persona que tiene una posición de primero desde lo humano, de Claro. uno, y después para cualquier persona que tenga un lugar de liderazgo en cualquier estructura, es clave tratar de estar lo mejor que se pueda con uno mismo. Después de algún tiempo hice meditación, probé también con biodecodificación, pero o sea, me gusta. Hago ejercicio físico, voy al gimnasio, qué sé yo, pero sí, a mí la terapia me ayudó muchísimo. Está buenísimo. Qué Es lindo. clave. Che, Ramiro, y acá en Argentina estuviste hablando un poco de Asunción, que se viene a Asunción, y acá en Argentina o en la provincia tienen algunos proyectos de cara al futuro. Tenemos proyectos en cartera, en Resistencia. Hay 2 o 3 muy interesantes todos. También tenemos 2 en Corrientes. En Corrientes.
En cartera, sí. La verdad que Corrientes también es un mercado que nos recibió bastante bien. Nosotros hicimos un edificio en Corrientes. La verdad que fue una muy buena experiencia. Es un mercado distinto al nuestro, quizás más dinámico. Sí. Por ahí la gente, los inversores de Corrientes son más inversores de Corrientes exclusivamente. Mira. Y quizá el inversor chaqueño no solo invierta acá, sino que también puede invertir en Corrientes, en Asunción, en Buenos Aires, en otros lugares. Sí. Obviamente esto tampoco hay un relevamiento, pero es como una intuición, el olfato que nos dio así la experiencia, digamos. Interesante Corrientes, más dinámico por ahí en algunos procesos. Ahí a qué haces referencia cuando decís más dinámico. Y no es tan complejo lograr las autorizaciones, ni los finales de obra. Hay zonas que están muy bien posicionadas y que ya emprender, por ejemplo, el barrio Cambacuá, si vos tenés medianamente encaminado un edificio financieramente, es muy probable que lo termines de vender ahí si lo haces en el barrio Cambacuá. También hay una zona muy interesante que es Santa Ana. Muy lindo. Sí. Y volviendo a Resistencia, acá obviamente nosotros somos de acá, esta es nuestra ciudad. Tenemos proyectos muy lindos, algunos residenciales y después tenemos otros comerciales que van a estar muy buenos. ¿Se puede adelantar algo? ¿Qué se viene? Exacto. Ojalá que se vengan, no puedo decir dónde ni qué perfil tienen. Todavía no. Tenemos sí un emprendimiento residencial que queda en Entre Ríos, acá frente a la plaza, al lado de la iglesia qué lindo, de los Mormones. Ahí sí, ese proyecto lo vamos a empezar a empujar fuerte ahora, que a mí me parece que es uno de los cuadrantes más lindos de la ciudad. Es una plaza muy, muy linda, tiene un terreno que está bien orientado respecto del sol y bueno, la idea es hacer un edificio de departamentos. Qué lindo. De 1 dormitorio, 2 dormitorios y 3 dormitorios lindos, digamos, con foco en el consumidor final, digamos. Mirá. Y Rami, cuando se termina una obra, por ejemplo, este edificio se termina, vos venís, vos decís, está. ¿Cómo se siente? Claro. Tocar. Verlo. Como por ejemplo acá Urban. Claro, por ejemplo, estamos acá. ¿Qué se siente que vos estés sentado acá en un lugar que fue una idea tuya o de tu equipo y estamos acá? Vos sabés que lo que tuvo de bueno Urban, que la verdad que fue muy gratificante para todos los que lo hicimos, es que se concretó la visión, digamos. Y eso no siempre pasa. O sea, ustedes saben, en el mundo de los negocios vos podés tener una visión, después la cosa va para un lado, para el otro, termina resultando como tiene que resultar. Pero acá pasó lo que queríamos que pase, que sea un edificio que levante por ahí un poco la vara de lo que había acá en la ciudad como oficinas, que sea un edificio donde haya un ecosistema de empresas interesantes. Por ejemplo, en Urban hoy en día hay desarrolladores de software que exportan servicios a Estados Unidos. Está una de las mejores empresas de turismo del país. Están ustedes. Hay profesionales de la salud, hay abogados, hay de todo un poco. Pero se logró ese ecosistema de networking que siempre quisimos que tenga el edificio. Y se logró que el edificio tenga el posicionamiento que nosotros buscábamos que tenga. Entonces, eso no es fácil a mí me parece que es re difícil que uno tenga una visión y que se cumpla. Sí, o sea, totalmente. De hecho, nos pasó en Urban, en otros edificios no nos pasó. Claro. Pero bueno, la verdad que eso estuvo muy bueno y nada, estamos contentos, digamos. Nosotros sentimos que la gente que está acá, más allá de los problemas que pueda tener o no un edificio en particular, sentimos que la gente está contenta de trabajar acá. Sí. Nunca el edificio tuvo vacancias, siempre estuvo ocupado full desde que se inauguró hasta ahora. ¿Tenés lista de espera? Claro. Tenemos lista de espera para alquilar. Es que imagínate si no va a ser lindo que estuvo el gobernador aquí al lado. Sí, estuvo un tiempo. Previo a asumir. Sí, estuvo un tiempo. Sí, la verdad que sí, es un lindo edificio. Tiene materiales nobles, tiene muy buenas aberturas, tiene lindas vistas. Así que la verdad que sí, salió bien Urban. Amigo, ahora una pregunta bastante profunda. ¿Qué le dirías al Ramiro del 2015 y qué le dirías al Ramiro del 2035? Buena, ¿eh?
Del 2015 le diría, hablando de cuestiones profesionales, ¿no? Todo lo que le vos diría dedicarle más tiempo a Smartbench. Mira. Quizás es un proyecto que puede tener un potencial altísimo y que si no le dedicas el tiempo que merece, nunca avanza. Le diría eso. Y al del 2035 le diría... no sé, en el 2035 a mí me gustaría seguir estando tranquilo con este equilibrio de vida personal y vida profesional, digamos. Para mí, o sea, desde el punto de vista humano va por ahí, digamos, no pasarse ni un lado ni el otro, tratar de tener un equilibrio. Y hablando estrictamente de emprendimiento, ojalá que al del 2035 le pueda decir que fuimos por el buen camino, que la gente por ahí sigue eligiéndonos como marca. Y bueno, eso. A mí, me gusta mucho lo que hago. No creo que en el 2035 piense que me equivoqué de rubro. Así que bueno, nada, agradecido. Gracias, Qué cabo, Rami. gracias. Un Muchas aplauso gracias. para él. Gracias a Gracias, ustedes. Rami. Muchas gracias por estar.